Vamos con el segundo escenario, misterioso segundo escenario. Misterioso, pero ante nuestros ojos, siempre ha estado. Es el escenario que encontramos en Hechos de los Apóstoles 2, Hechos de los Apóstoles 10 y Hechos de los Apóstoles 19. En esos tres lugares de la Sagrada Escritura se habla de orar en lenguas en público, en un contexto, en un escenario diferente del que ha descrito San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Pero es que además, este escenario siempre ha estado presente. Lo estaba en el Antiguo Testamento y voy a traer dos textos, Primera de Samuel, capítulo 19 y Libro de Esdras, capítulo 3. Y está en el Nuevo Testamento durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a ver una única escena que aparece en los cuatro evangelios, Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Después de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, los primeros cristianos siguen experimentando este segundo escenario y lo vemos en Hechos de los Apóstoles 4. Todos esos textos los voy a utilizar para que se vea que ese escenario existe, es real, es bueno, es querido por Dios. Y luego veremos los 3 capítulos de Hechos de los Apóstoles para ver que en ese escenario pueden tener lugar las lenguas, la glosolalia, bajo otras normas. ¿En qué consiste básicamente este segundo escenario? Es un escenario en el que varias personas rezan juntas simultáneamente. Es una oración comunitaria y espontánea. De esto ya hablé citando el mensaje de Pentecostés de 2019 del padre Raniero Cantalamessa, ahora cardenal. Allí decía: es necesaria, en resumen, una oración que sea espontánea y comunitaria a la vez, necesaria. Y es este el escenario que vemos en Hechos de los Apóstoles 2, 10 y 19. Pero vamos a ver que ese contexto, ese escenario, está presente a lo largo de toda la Sagrada Escritura. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 20, se dice: divisaron al grupo de profetas en trance de profetizar. Había un grupo de profetas, todos ellos profetizando, y a Samuel a la cabeza de ese grupo. El Espíritu de Dios vino sobre ellos, esos que se habían acercado a este grupo, y estos nuevos se pusieron igualmente a profetizar. Hay un grupo enviado por Saúl que se acerca a este grupo de profetas con Samuel a la cabeza. Todos estos están profetizando y se acercan los enviados y se ponen también a profetizar. Y así ocurre con otro grupo de enviados y creo que otro grupo más de enviados y finalmente también con el propio Saúl. Un montón de gente, todos juntos, profetizando, hablando las cosas de Dios. Vamos con un texto mucho más bonito que a mí me apasiona, realmente. Lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 12 al 13, fragmentos del 12 y 13. Y todo el pueblo aclamaba con gritos de júbilo, alabando al Señor, porque se habían puesto los cimientos del templo del Señor. El pueblo clamaba a gritos, y el estrépito se oía desde lejos. Es una escena maravillosa. Es el júbilo del pueblo porque se está reconstruyendo el templo. Y se ponen a rezar, se ponen a alabar a Dios, y se les oía desde lejos. Por si no queda claro que cada uno rezaba de manera espontánea lo que le daba la gana. En los versículos anteriores y en las partes de estos versículos que he suprimido, se dice que unos lloraban de alegría y otros lloraban de tristeza. Cada uno estaba a lo que estaba, a lo que el Señor le pedía en ese momento. Esto no solo ocurre en el Antiguo Testamento, ocurre en vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo relatan los 4 evangelios. Vamos con el Evangelio de Juan. Al día siguiente, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hay una multitud que alaba a Jesucristo. Y aquí San Juan redacta algunas de las cosas que decían. Y son algunas de las cosas que decían porque no son las mismas que redactan Mateo, Marcos y Lucas. Así que no solo estaban diciendo esto, estaban diciendo otras cosas. Y me cuesta mucho visualizar que estuvieran diciendo todos las mismas cosas al mismo tiempo.
como si fuera una oración litúrgica, ¿no? Y ahora toca decir esto y ahora toca decir esto. Como si alguien se hubiese puesto a repartir flyers con el guión de lo que vamos a hacer a continuación y alguien se hubiese puesto a dirigir, ¿no? Venga, ahora, 1, 2 y 3. Hosana, 1, 2 y 3. Bendito el que viene en nombre del Señor. Me cuesta visualizar esa manera de proceder. Parece más bien que se trata de una oración comunitaria y espontánea. La multitud iba alabando espontáneamente cada uno, como ocurre en una JMJ cuando pasa el Papa y los jóvenes le gritan de todo, y cada uno le grita lo que quiere. Pero no solo pasa en ambientes religiosos, pasa en ambientes seculares, pues evidentemente cuando se acerca esa persona famosa, ese deportista, cuando ocurre algo en un evento deportivo. Cada uno dice lo que le parece, ¿no? Pues algo así es lo que ocurre en la entrada triunfal de nuestro Señor en Jerusalén. Interesante, como decía, ver también los otros relatos. Lucas, por ejemplo, dice: cuando se acercaba ya a la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hasta aquí dos ideas. Uno, que lo hacían con alegría y con fuerza, con energía, era algo bien, espléndido. Dos, algo que ya he dicho antes. Aquí San Lucas afirma que esas personas decían cosas diferentes de las que San Juan afirma que decían. Y no es que se estén contradiciendo, simplemente es complementario, porque la gente iba diciendo cosas. Y por supuesto que algunos se oirían unos a otros y repetirían las mismas fórmulas, las mismas ideas. Pero está claro que es un contexto en el que cada cual estaba diciendo lo que le parecía mejor. Continuamos, porque algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Esta manera de rezar no es apropiada. Esta manera de rezar comunitaria y espontáneamente no nos cuadra. Y respondiendo, Jesús dijo: Os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Por si los relatos del Antiguo Testamento no nos dejaban suficientemente claro que esto es algo bueno, nuestro Señor lo afirma explícitamente cuando algunos le ponen objeciones. Dice que no, que lo que están haciendo es maravilloso, es bueno. Lo mismo encontramos en el Evangelio de Mateo. Los sumos sacerdotes y los escribas, un poquito después, cuando Jesús ya ha entrado en Jerusalén y ha llegado hasta el templo, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les respondió: sí, ¿no habéis leído nunca: de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pechos sacaré una alabanza? Y este texto es especialmente relevante porque ese tipo de oración comunitaria y espontánea está ocurriendo ¿dónde? En el templo. Y algunos se quejan. Es verdad que su queja puede que no sea porque la oración se esté dando en el templo, sino por el contenido de lo que están rezando esos niños. Pero de hecho, esos niños están rezando en el templo de esta manera comunitaria y espontánea. Algunos intentan que se callen y Jesús dice: no, están cumpliendo las Escrituras, están haciendo lo que Dios quiere que se haga. De hecho, lo que están haciendo, lo está haciendo Dios en ellos. De la boca de los pequeñuelos y los niños de pecho sacaré yo, Dios, una alabanza. Es maravilloso, es una pasada. Y todavía nos queda un último ejemplo que se da después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor a los cielos. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, puestos en libertad, volvieron a los suyos, Pedro y Juan, y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a Dios en voz alta diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y continúan hablando. De nuevo, me cuesta mucho visualizar esta escena como si alguien hubiese repartido unas hojitas con el guión de lo que iban a decir ahora todos a una y alguien se ocupase de que todos fuesen al mismo ritmo. No me parece que eso es lo que está ocurriendo. Lo que parece que está ocurriendo es que se pusieron a alabar a Dios. Y entre las muchas cosas que dijeron está eso que queda relatado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí creo que queda confirmado que existe este segundo escenario, que es bueno, que sigue siendo bueno y que es maravilloso. Que necesitamos, como decía Raniero Canta la Mesa, que necesitamos este tipo de oración. Ahora vamos a ver si en este tipo de oración comunitaria y espontánea hay lugar para la oración en lenguas, para la glosolalia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.